Hola a todos, bienvenidos a Tu Comida, Tu Medicina. Hoy les traigo 2 recetas deliciosas, guarniciones riquísimas y perfectas para acompañar cualquier platillo y merecen un lugar en tu mesa en estos feriados de fin de año por venir. O si no, para cualquier celebración u ocasión que gustes. Son deliciosas, nutritivas y te aseguro puedes comerlas sin ningún remordimiento. Primero, les traigo un puré de papas y coliflor. Esta fabulosa receta lleva al clásico puré de papas a un nuevo mejor nivel, impresionándonos con su exquisito sabor, cremosa textura y reduciendo carbohidratos y calorías. Además, también les traigo unas frescas y saludables vainitas con gremolata de almendras, las cuales han incrementado su sabor con esta agradable salsa de origen italiano, hecha con perejil, ralladura de limón, ajos y por supuesto con almendras que lo hace más crocante y aún más festivo. ¿Te interesa? No dejes de probarla. Toma nota. Para preparar estas vainitas con gremolata de almendras, necesitamos primero agregar vinagre blanco a la cebolla que ya hemos cortado en cuadritos pequeños, sal y pimienta al gusto, revuelvan bien y lo dejaremos a un lado hasta que podamos usarlo. En una olla con agua hirviendo, agregaremos las vainitas y las cocinaremos por 3 minutos. No la dejen cocinar mucho o perderán su color y se pondrán amarillentas. En una sartén, frían los ajos con el romero. Pueden usar romero fresco o seco, lo que ustedes prefieran o tengan en casa. Déjenlo cocinar por 1 minuto aproximadamente. Apaguen la cocina y agregaremos las almendras, el perejil picado, la ralladura de limón y al final la cebolla que encurtimos en vinagre anteriormente. Y prácticamente nuestra gremolata ya está lista. Mezclen las vainitas que hemos cocinado con la gremolata que hemos preparado y esto ya está listo para servir. Un plato lleno de antioxidantes, fibra y grandes nutrientes. A prepararlo hoy. Para preparar este delicioso puré, primero pongan a cocinar por 10 minutos en agua hirviendo una coliflor pequeña que hemos cortado en pedazos del mismo tamaño y cuando ya está lista, licúenla bien hasta que quede bien cremosa. Pelen las papas y aplástenlas bien hasta formar un puré y cuando ya esté listo, agreguen la coliflor que licuamos anteriormente. Mezclen bien, agreguen sal y pimienta al gusto, la mantequilla y la leche de a pocos hasta formar la consistencia que quieran. Como les dije antes, agregando coliflor a este puré, conseguirás reducir la cantidad de carbohidratos que consumes y también calorías. Pónganlo en una vasija que puedan llevar al horno y lleven a gratinar por unos minutos hasta que esté dorado y listo. Prueba esta mejor opción de puré de papas, fácil de preparar, hecho con coliflor y papas reales. Dile no a la caja llena de preservantes tóxicos que dañan tu cuerpo, así que anímate y prepárala. ¡Disfruta! Comer saludable durante las festividades es posible si decides escoger mejores opciones, prestando atención a los ingredientes que usas, y con estas recetas lograrás tener control de lo que consumes, así que anímate a prepararla. ¿Quieres saber más de cómo hacer que tu comida sea tu medicina? Suscríbete. Gracias por verme, les mando todo mi amor y les deseo siempre mucha salud.